Cordial saludo, tutora. Nosotros somos el grupo número 62. El grupo está conformado por el compañero Andrés Felipe Betancur, la compañera Luzneira Castaneda Moncana y quien les habla, Daniela Osa Tovar. A continuación haremos la socialización de la película Oraciones por Body. Oración. Primera pregunta, tenemos qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y el por qué. Bueno, cordial saludo, compañeras y tutora. Dentro del proceso de observación de la película de Oraciones por Bobby, los aspectos culturales y políticos que, a mi parecer, se resaltaron en el desarrollo y en la observación de la película. En el aspecto cultural, me pareció muy particular la manera en que la mamá de Bobby empieza a tratarlo después de que pues Bobby se sincera con la familia. Entonces ella empezó a verle dificultades en su comportamiento, en sus expresiones corporales, en cómo se vestía. Y pues a pesar de que Bobby le decía que siempre se había vestido así y que siempre había tenido pues ese tipo de expresiones, la mamá las vio muy acentuadas después de que se enteró de su orientación sexual. Entonces siento que en este aspecto el tema cultural influyó mucho en que esa visualización o ese manera de ver de la mamá que tenía hacia Bobby haya cambiado por lo que él había planteado. Y en relación al aspecto político, me parece que dentro del proceso de reconocimiento de los derechos que tienen todas las personas sin importar pues su raza, en este caso su orientación sexual, pues lastimosamente la familia y específicamente su mamá, que fue la más afectada, tuvo que darse cuenta a raíz de la muerte de él, porque finalmente en la lucha que estaban haciendo, ella logró entender después de haber perdido a su hijo que pues el tema de la orientación sexual no era un impedimento para que su hijo rehaciera su vida y siguiera con sus sueños y con sus posibilidades. Y a raíz de esto, pues se muestra que la mamá se vuelve una activista en el tema, una activista en la lucha por los derechos de las personas con diversidad sexual diferente. Buenas noches, compañeros y tutora. Con respecto a la parte cultural, veo que está muy enmarcado dos aspectos. Uno, en el contexto de la familia y el contexto de la prima. La familia lo trataba de una manera muy diferente, su mamá y sus hermanos y su papá de otra manera. Y la prima lo dejó ser más libre, lo dejó ser lo que él quería hacer, tanto así que lo llevó a socializar con más personas, con más compañeros, y él se sintió libre tanto que se cambió de vivienda para ser él. Con respecto a la parte política, me llama mucho la atención la asamblea que hacen y que el reverendo llega allí pues para motivar a todas las personas y motivó a la mamá tanto que la llevó a expresarse en esa asamblea de que le apoyaran el Día del Orgullo Gay. Y en esa asamblea fue como el detonante también para ella expresar lo que sentía y como sacar aquello que de pronto reprimía y no quería aceptar. Bueno, con respecto a los aspectos culturales, la película muestra cómo la cultura religiosa conservadora influye en las actitudes hacia los homosexuales y la identidad de género que se tenía en esa época. La presión social para conformarse a las normas tradicionales sobre la sexualidad y la familia también es muy evidente en la película. Por ejemplo, cuando su entorno social, que es la escuela, se entera de este rumor por medio del hermano de Bobby que él es gay,
sus actitudes cambian. Nadie se quiere acercar, nadie lo quiere tocar, porque en ese entonces se creía que la homosexualidad era algo como contagioso y algo se considera también una enfermedad mental. La cultura del silencio y la falta de educación sobre diversidad sexual contribuye a la discriminación y estigmación de esta comunidad. Con respecto a los aspectos políticos, como lo mencionaban mis compañeros, fue la asamblea también lo que me llamó la atención. Ver la lucha de esta comunidad por defender sus derechos fue realmente difícil para ellos hacerlo reconocer. También ver cómo los líderes políticos y religiosos en la formulación de políticas y leyes eran muy importantes en ese entonces, mostrando cómo las decisiones afectaban directamente a la comunidad LGTB por un pensamiento que se tenía como arraigado en ese entonces. La falta de protección legal para las personas LGTB también se refleja mucho en la película y el apoyo institucional. Bueno, como segunda pregunta tenemos cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano. Compañero, tienes el micrófono apagado. Bueno, dentro de los desafíos que se pueden observar en la película en cuanto al tema de la comunidad LGBTI, se puede verificar pues que las personas tienen que enfrentar procesos de discriminación en muchos contextos de su vida, en la familia, en la escuela, en la calle, enfrentar incluso dificultades en cuanto discriminación en cuanto a cómo se visten, a cómo se expresan. Entonces, uno de esos procesos de dificultades que presentan o de poder ellos enfrentar esas situaciones es tener la capacidad mental y tener el apoyo emocional para poder delimitar aspectos que la misma sociedad pues los está señalando, pero pues que finalmente no tienen nada que ver con lo que son realmente como personas. Y creo que todo inicia es en el aspecto familiar, el apoyo y el reconocimiento que se haga desde la familia le va a permitir a las personas pues tener una inteligencia emocional para enfrentar la situación en los diferentes contextos. Entonces, en relación a esto, me parece que dentro del contexto colombiano, aún existen particularidades en cuanto a la discriminación que hay frente a la comunidad LGBTI. Esto reconociendo que Colombia, pues por sus características de ser un país que en cuanto a lo educativo hace falta mucha formación en el tema del reconocimiento de la diversidad, pues se puede visualizar sobre todo en aspectos o en lugares que las personas no tienen como mucho acceso a la información o a capacitaciones o a formación sobre este tema. Se puede visualizar sobre todo en personas mayores, y en personas que son demasiado religiosas, teniendo en cuenta, pues, como se plantea en la película, la religión es un aspecto muy a pesar en muchos aspectos negativo frente a los procesos de aceptación de diversidad, diversidad en muchos aspectos, no solamente en lo sexual. Entonces, ese paralelo entre lo que pasa en la película y la realidad colombiana es que, pues, Colombia por tener aún, digamos, lo que analfabetismo en cuanto a la diversidad que existe en el mundo, y este analfabetismo se da pues por la falta de información y de educación. Existe, aún predomina mucho el machismo, y el machismo
pues es una de las raíces de la discriminación que sufren las personas con orientaciones sexuales diferentes. Yo pienso que uno de los principales desafíos de la película es el Bobby sentirse juzgado. Y el principal yo siento que es el sentirse juzgado por su propia mamá, que en este caso es quien debía haber pues, brindado todo el apoyo. Y como ese sentido materno de que su hijo así sea diferente, sea como sea, es su hijo que debe apoyarlo. Pero ella se enfocaba más por la religiosidad popular y se dejaba llevar por el señalamiento de la religiosidad popular y de los textos bíblicos que toma por aparte, pero no dentro del contexto. Y creo que es eso lo que se vive a diario con las personas de pronto que tienen diferencias sexuales, es eso, el sentirse juzgado. Y creo que a veces las propias familias somos los causantes de juzgar, porque no alcanzamos a dimensionar ni a entender ni a aceptar que alguien de nuestra familia tenga X o Y inclinación sexual. Y ese es el gran reto, yo pienso, el gran desafío que viven todas las personas que tienen alguna orientación sexual diferente, y es ese, el ser juzgado y el ser señalado. Tanto así que Bobby, cuando habló a la familia y fue a la escuela, a veces los jóvenes se tratan de X o Y manera, y un compañero pasó y dijo una palabra y él sintió que era para él, pero de pronto no era para él, sino es la manera como se expresó. Entonces tenía también como, si hablan, se sentía juzgado, se sentía señalado por el simple hecho de ser lo que era. Bueno, los aspectos o los retos que nos encontramos en la película es también la falta de aceptación familiar. Bobby enfrenta el rechazo y la falta de comprensión por parte de su familia, lo que lo lleva a conflictos emocionales y eventualmente la decisión de quitarse la vida. La familia es un pilar importante en las decisiones que uno toma en nuestras vidas, en nuestra salud mental. Yo creo que más de uno aún toma decisiones pidiéndole consejos a su madre. Entonces, el sentir ese rechazo, esta falta de apoyo que tiene ella, se sintió totalmente devastado. Aparte de que no solamente se tenía que enfrentar a su familia, sino que a su iglesia, a su entorno, a sus amigos, a sus compañeros de clase. La discriminación social que tiene la comunidad LGTB está muy marcada en la película y cómo estos estigmatizan a muchos personajes, no solo a Bobby. Un ejemplo claro de cómo influye la actitud de la familia es en el novio de Bobby. Él estaba muy seguro de lo que era, él no le importaba la opinión de los demás porque su familia lo respaldaba. Al contrario, Bobby no sentía lo mismo con su madre. La influencia religiosa, la interpretación de las enseñanzas contribuye al conflicto y la incomodidad pues, familiar de Bobby, reflejando cómo las creencias pueden ser barreras para la aceptación de la diversidad sexual. Actualmente en Colombia aún se ve la discriminación por parte de, inclusive aquí hay 3 generaciones. No, yo soy muy joven aún, inclusive en mi generación, que se cree que se tuvo una educación sexual inclusiva, se tiene esa estigmación hacia los gays, hacia las lesbianas, dándoles apodos un poco fuertes, por decirlo así. Se tiene un poquito normalizado, pero no completamente aceptado en nuestro entorno. Como última pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Compañero, el micrófono. Qué pena, siempre se me olvida. Creo que los docentes se enfrentan varios retos y uno de esos retos es romper los estigmas que tienen los propios docentes. Sí,
Las escuelas en general, por leyes educativas y por establecimiento desde el Ministerio de Educación, digámoslo así, dentro de los procesos de inclusión educativa, en las instituciones, por ejemplo, se debe permitir que si una estudiante quiere ir con uniforme de niño, lo puede hacer. Yo soy docente y dentro de la institución se ha presentado ya varios casos. Incluso este año hay una estudiante que se reconoce como niño y ella solicitó que le permitieran ir al colegio con uniforme de niño. Pero el problema no es ese, el problema es que las políticas educativas pueden permitir que se realicen cierto grado de inclusión dentro de las instituciones educativas. Vuelvo y refiero, el problema más grande es romper con los paradigmas que tienen los docentes. Paradigmas en cuanto a, esa niña se cree niño, esa niña por qué la dejan venir con vestido de niño, esa niña tan machita que se ve, esa niña le gusta jugar con los niños, esa niña no se viste como una niña, sino que le gusta ponerse ropa ancha. Entonces, todos esos paradigmas que tienen los propios docentes son los que imposibilitan que dentro de las aulas se pueda realizar diálogos y se puedan realizar aspectos de inclusión reales que van más allá de las políticas educativas y que permitan a todos los actores poder generar espacios de tolerancia, de convivencia, de reconocimiento, de aceptación, porque pues la niña va al colegio, pero la niña tiene que luchar contra los estigmas que tienen los propios docentes, no solamente con el estigma que quizás tengan la casa y de algunos compañeros. Entonces creo que la labor más grande es poder cambiar ese chip que tienen los docentes en cuanto a la viabilización de la inclusión dentro de la orientación sexual en las escuelas. Los retos que más se marcan de pronto es como el miedo. Lo he notado así en el colegio donde trabajo, es como el miedo a que digan, no, el profesor está adoctrinando a los chicos, ¿no? Porque ahora cualquier cosa que se les hable es adoctrinarlos, ¿no? Entonces, ese es como uno de los retos más grandes, enfrentar esos temas ante los jóvenes y ante los padres de familia, porque a veces los mismos jóvenes no lo reciben bien. Y lo digo porque en la sede de bachillerato hay unos chicos que yo tuve cuando eran de cuarto primaria, ahorita ya están en décimo, y hay unos abiertamente que se declararon gay, y son como 4 de ellos. Y los mismos compañeros los señalan. Tanto así que de pronto le tocaron los profesores entrar a mediar con los mismos compañeros, con el rector y el coordinador, y hablar a los chicos que era su parte y su persona y no debían juzgarlos. Pero entonces después los padres de familia se vinieron contra el rector y el coordinador, los profesores que estaban permitiendo tales cosas en el colegio y se iban a perder sus hijos, ¿no? Entonces de pronto es el miedo a hablar de eso y enfrentarse a la misma familia. Y ese es el gran reto que yo siento que hay. Concuerdo totalmente con la compañera. Yo creo que uno de los retos más grandes que enfrentamos los docentes es el temor a la controversia. Los docentes pueden enfrentar resistencia de algunos padres o miembros de la comunidad institucional que se oponen a la inclusión de temas relacionados a la diversidad sexual en el currículo escolar. Y no solamente se da en esas instituciones. Yo tuve el caso de que compartí mi proceso de bachiller con un compañero que se declaraba abiertamente gay. Se sentía el rechazo que tenían los docentes hacia él. Y no solamente eso, los compañeros es no se junte con él que se vuelve gay, la homosexualidad se pega, usted por qué me habla si es refiriéndose a él de manera muy despectiva. Entonces, muchos docentes también carecen de la capacitación y los recursos
para abordar la diversidad sexual en el aula de manera más sensible y efectiva. No solamente sensibilizando a sus propios compañeros docentes, sino a los estudiantes, porque ellos ya vienen con una mentalidad desde la casa, porque desde la casa se les enseña que es que no se puede juntar con el mariconcito del barrio, con el de la cuadra, porque es que así se va a volver mi hijo. Entonces, actualmente los padres de familia tienen aún ese chip de que la homosexualidad es algo contagioso y es una enfermedad, y de que si mi hijo se junta con fulanito, también se va a volver así. Entonces, uno como docente tiene como ese reto de cambiar un pensamiento que viene formando a los estudiantes desde que son pequeñitos, que uno no puede tomar esos temas en clase porque, como decía la compañera, los padres de familia ya saltan, ya empiezan a juzgar a la institución porque está haciendo eso, es que yo tengo que proteger a mi hijo del pensamiento de la sociedad actual o la generación de cristal. Entonces sería como ese. ¿Algo más por añadir, compañeros? Eso sería todo. Muchísimas gracias, tutora. Gracias, compañero. Gracias. La pregunta es...